que era muy difícil tomar una decisión. Y es verdad que hay parte de eso, ahora un poquito menos, pero sobre todo hay parte de sus primeras damas. Y sus primeras damas incluyo amigos, al primo, al cuñado que ha venido a cenar contigo en Navidades y ese pesado que te coge por el camino y te dice, que ahora lo llaman lobby, que digo, oye, acuérdate de lo mío. Y la decisión al final se toma porque hay un presidente, desgraciadamente no hay mujeres presidentes, por lo tanto no podemos comparar aquí en este país, pero la tiene que tomar en soledad más absoluta. Y esa soledad María Ángel la describe como no se puede describir de otra manera. Es decir, al final un presidente está absolutamente solo y tiene que tomar decisiones que le van a cambiar la vida a muchísima gente, valorándolo con la pared. Algunos lo valoran más, otros lo valoran menos, pero lo cierto es que esa narración que María Ángeles lo ha visto con la puerta cerrada, pero solo ella sabe lo que pasaba detrás de la puerta cerrada. Bueno, solo ella y seguramente aquí Eduardo Sotillos, podrá decir seguramente lo que pasaba puertas para adentro, si la ley lo permite, porque hay secretos oficiales. O sea, que está ahí en el mercado. No me los ha contado ni a mí, aviso, he insistido muchas veces que me cuente secretos y se niega a hacerlo, lo cual es algo terrible, pero maravilloso para la ley. Termino casi ya, señalando la sensación de ruptura de la política actual. Esa discrepancia y eso que no se da en realidad en la vida, porque fíjate, en el programa de Albert, incluso nosotros mismos con Albert podemos tener maravillosas discrepancias, pero jamás hemos tenido una discusión y estamos a veces en las antípodas, a veces estamos de acuerdo, lo cual haría sospechar que las cosas van reguleras para unos y para otros, pero siempre tenemos la capacidad de que sabemos que queremos lo mejor para un programa de radio concreto, queremos lo mejor para que nuestros amigos funcionen y les vaya bien, y queremos lo mejor en las pocas decisiones que tomamos. Y eso en política antes, o por lo menos en el libro sí que sale, ¿no? Sí que saben que todos los presidentes, y esto lo señalo yo en el epílogo y os lo cuento porque no lo vais a comprar por el epílogo, lo vais a comprar por el libro, entonces no os destripo nada. Al final, fíjate, hay una cosa, yo asesoro a políticos y les digo, nunca te quedes en blanco, pues me acaba de pasar. Y les digo, no pasa nada, tú di que te has quedado en blanco sin ningún problema, porque es la mejor forma de decir las cosas. Pero es que era lo mejor que iba a decir, igual me molesta bastante. ¿Qué quieres que te diga? Algo que habías escrito en tu epílogo. Sí, ya. Respecto a los presidentes lo sé, pero que toman decisiones solo. De verdad que el mayor cuando se dice que la presión no es casual, o cuando digo que tengo mucha presión, es una presión absolutamente real. Lo vais a tener que leer en el epílogo, o no me acordaré que me diría la palabra. Es un relato sincero y de verdad, leedlo y vais a tener el epílogo. Paso la palabra, cedo mi tensión y ahora cuando me relaje lo busco y os lo cuento porque es buenísimo, es buenísimo. De verdad, Sotillos, eres lo que no hay. Bueno, es maravilloso, es un genio. El que esté aquí, Eduardo Sotillos, yo no sé, a mí me provoca una emoción tremenda porque yo era un niño y este hombre, lo siento, pero es que es verdad. Y es que formaba parte su voz del fondo de memoria que tenemos todos. Además eran otros tiempos, entonces cuando hablaba el portavoz del gobierno en la única cadena, en la 1, estábamos todos viendo la tele, oye, que está el portavoz del gobierno. Era un momento de la transición, de pasión absoluta por lo que estaba pasando, por la revolución sincera y sencilla y pausada de España, y este hombre era el portavoz de todo eso en los mejores años, en los primeros, cuando todo estaba por hacer. Por eso él marcó el camino del resto, y la pena es que posteriormente ningún portavoz ha tenido ni la fuerza ni el punch en la opinión pública que tuvo él. A lo mejor tampoco la sinceridad, hasta el punto me dicen que cuando dejó el cargo le dijo a Felipe González, quítame de aquí, fue él, porque este trabajo no es para un periodista, yo no sé mentir, y eso era un problema. Es decir, que posteriormente pues ya saben de cómo son los portavoces del gobierno, no hace falta que les cuente. Digo que es un honor que esté aquí porque además sale poquísimo, está en su vida tranquila, acepta entrevistas en su casa, apenas sale de ella para estos
este tipo de actos, o sea que es muy de agradecer. Lo ha hecho todo en Radio Nacional, en Radio Exterior, en televisión, de telediarios a lo que quiera. Hombre, tuvo una mala época que hasta se hizo concejal, pero vamos a dejarla pasar esa, porque la vida todos cometemos errores. Pero era en Pozuelo, sí, al menos el nivel era alto. Pero tener aquí a Eduardo Sotillos es tener historia de España. Pido un aplauso fuerte para él y agradecimiento todo. Queridos amigos que habéis venido en Piragua, muy buenas noches. Veréis, yo tengo un problema. Tengo tal compenetración con Alberto que ha dicho casi todo lo que yo debería decir, lo cual es una auténtica faena. Porque antes era mi hijo y ahora yo soy el padre de Alberto. Bueno, hay que asumirlo, yo lo asumo con una gran satisfacción. Pero tengo que deciros que cuando yo sí que estaba en la televisión, no como portavoz del gobierno, sino presentando libros o en los programas culturales de Radio Nacional, solía empezar, cuando comentaba un volumen que se acababa de publicar, yo comenzaba diciendo, antes de nada les voy a decir una cosa. Tengan confianza, si tienen confianza en mí, y luego ya les explicaré lo que es el libro. Pero créanme cuando les digo que vale la pena leerlo. Y mucha gente me decía, pues esas palabras iniciales eran una base fundamental para que prestáramos atención. Y es lo más sencillo. Es decir, yo he leído este libro desde el prólogo de nuestro inolvidable Pepe Oneto, con el que tanto he discutido, hasta el epílogo de Alberto, con el que me apetece siempre discutir, aunque debo confesar que en la mayoría de los principios, por no decir en la unanimidad de los principios, estamos absolutamente de acuerdo. Bien, creo que cometió algún error cuando intentó ser secretario general del PSOE, porque estaba evidente que no iba a salir. Y eso los mayores lo sabemos. Luego que hemos transitado por la política, sabemos que es prácticamente imposible oponerse a un aparato en marcha o a un líder que va a respaldar un número impresionante de gente. Bien, pero yo no venía a hablar de eso. Venía a hablar de que yo no he vivido lo que ha vivido María Ángeles. Es decir, yo he descubierto en este libro, incluso, por supuesto, del tiempo que me afecta, cosas que yo no era capaz de saber que estaban ocurriendo. Es verdad. Bueno, estaba cada uno a lo suyo, y yo no sabía que había una psicóloga, atención al hecho, porque se nota en el libro, una psicóloga nada menos que estaba cada día con una hormiguita tomando notas, no sé si solo en su cerebro o en un cuaderno, de aquello que estaba viendo, y que los demás, ocupados en otros menesteres, no veíamos. A mí me ha sorprendido la capacidad de percepción, pero también la capacidad de aplicación de la psicología que se manifiesta en estas páginas cada vez que se refiere a cualquiera de los grandes personajes con los que ha convivido. Y cuando digo grandes personajes, en este libro están incluidas las mujeres de los presidentes, que con la lupa de María Ángeles podemos comprobar su influencia, seguramente no cara al público, pero sí respecto a algunas decisiones, estados de ánimo, comportamientos que afectaban luego a la resolución o al tono vital con la que los presidentes podían tomar determinadas decisiones. Cuando una persona está harta, cansada
cuando se lleva mal con su mujer, pues verdaderamente no puede estar concentrado en cómo va el Producto Interior Bruto. Es decir, porque lo que le parece es que lo que está ocurriendo es brutal. Y lo del Producto Interior, pues se queda para adentro. Entonces, María Ángeles es una cosa muy curiosa. Además de psicóloga, es algo que los viejos como yo llamábamos en algún tiempo proba funcional, que es una palabra que ha desaparecido absolutamente de la circulación. No debe ser porque no existan probos funcionarios, porque desde luego sí existen funcionarios, muchos funcionarios, pero los probos son una raza que no se ve, que no se considera. Aquí ahora ya discutimos la probidad incluso de personas como los miembros de un tribunal constitucional. Entonces ya hay un momento en que el ciudadano piensa dónde está esa esencia de la administración, de los poderes públicos, que dan el sustento a una democracia continuada, sea quien sea el que vaya ocupando como consecuencia de las votaciones en las urnas los puestos de máxima responsabilidad en el Ejecutivo. En la línea que va marcando en su narración María Ángeles, en los periodos que la tocó vivir en la Moncloa, siempre hay, de alguna manera, aunque haya, aquí te lo voy a decir, María Ángeles, tú tienes una inclinación lógica y ideológica de una mujer progresista, y más, pero no le impidió nunca a María Ángeles saber que su función era colaborar, y lo pone manifiestamente en el libro, con aquellas personas que habían depositado su confianza. Hay algo muy llamativo en el libro, que es la más pequeña que yo conozco, porque yo soy, no sé, un ave de paso por la Moncloa, que es cuando ellas, sus compañeras, temían que llegaban los rojos a la Moncloa con Felipe González, y que entonces iban a hacer una limpia completa. Bastaba con tener un apellido, ellas lo dicen, en broma, ¿no? Como López de Celis. Y veniendo de la Secretaría General del Movimiento. Bueno, ella comprobó que no fue así. Eso sí puedo decir con auténtica sinceridad y cierta satisfacción, que los que llegamos a la Moncloa, pues bueno, llevábamos un corto equipo, ella lo sabe, yo llevaba un corto equipo, pero que confiábamos en la masa de funcionarios, entre los cuales estaba ella, que iban a servir a la administración. Los panaderos, que es un nombre que dábamos de la Moncloa, a los periodistas que llevaban toda la vida, y la mayoría provenían efectivamente también de la desaparecida prensa de medios, de prensa del movimiento, eran los que hacían los resúmenes de prensa durante la madrugada, por eso le llamábamos los panaderos, que leía el presidente del gobierno, que leía yo, y algunas veces pensábamos, esto está hecho con mala idea, no puede ser que la prensa nos ponga tan mal, pero luego cogíamos los periódicos y comprobábamos que los panaderos habían cumplido escrupulosamente su misión y nos habían alertado con la verdad de cuál era el clima que había, no tanto en los medios de comunicación, sino también en la calle. Un gobernante que pierda el sentido de lo que está pasando en la sociedad es un gobernante perdido. Eso que se dice siempre del síndrome de la Moncloa, del encierro de la Moncloa, como bien sabe María Ángeles, es una auténtica realidad. Hay un momento en que es muchísimo más cómodo retrotraerse a los muros de la Moncloa, rodearse exclusivamente de los fieles, escuchar voces que
que elogia constantemente lo que está haciendo el líder y equivocarse. Equivocarse. No atreverse entonces a salir a la calle, ir en una especie de núcleo de protección para que la voz del ciudadano no le llegue, porque puede ser desagradable. Yo tengo que decir que no me ocurría eso con Felipe González. Yo era un Pepe Grillo que le podía decir después de una rueda de prensa: mira, Felipe, esta vez no vendemos, porque te has empeñado en hablar de lo que ha pasado en Contadora, y la gente lo que está preocupada por preguntarte es por las cifras del paro, y a la gente le importa relativamente que se puedan solucionar los problemas de Nicaragua, pero quieren que se te resuelva el problema de su casa. Y hay, y no quiero que esto se interprete como una referencia directa a alguien que podríamos pensar, hay entonces también la tentación de practicar la política internacional, es decir, marcarse una agenda según la cual permanentemente estés fuera, haciéndose una foto, porque muchas veces los viajes no son más que para hacerse una foto. Pero durante ese tiempo parece que te alejas de los conflictos y crees que va a tener una gran repercusión. No es verdad. Nosotros comprobamos, y nos cuenta María Ángeles de todos los presidentes, cómo todas estas grandes celebraciones que nosotros valorábamos todos y que los políticos valoran, que si se ha reunido el Consejo General de la OTAN, que si van a venir a visitarnos no sé quién, no pasaba nada. Es decir, nosotros tuvimos la visita de personalidades como Reagan, que verdaderamente lo describe muy bien. No sé, ella no estaba en la bodeguilla. Yo sí. Yo puedo decirte, eso por ejemplo no lo pudiste ver, pero en la bodeguilla hubo un intercambio de chistes, no sé cómo se entendían, entre Ronald Reagan y Felipe González. Y se reían, y nos reíamos todos. Y ahí se rompieron infinidad de distancias. Un hombre como Andreotti, que era retorcido, salía de la Moncloa lisito. Es decir, esto que decía también María Ángeles, me refiero a ella porque estoy hablando del libro, no de mí, aunque parezca que estoy hablando de mí. No, salía planchado. Un hombre como Andreotti, o como todos aquellos como Margaret Thatcher, o como Helmut Kohl, que no pertenecían a la familia política, pero había un clima de entendimiento, había un clima de cooperación real, que no era de discursos huecos, sino que se discutía verdaderamente en privado, cómo resolver los problemas que estaban latiendo en toda Europa, o en el mundo, Bien, no quiero alargarme más. Quiero decir que hay una parte de ella que me ha hecho emocionar en el libro. Ella es, no me extraña que donde estoy trabajando ahora, una constante referencia de la preocupación que el terrorismo de ETA nos marcó durante años y años. Las llamadas de noche, en aquel terrible teléfono rojo de la Moncloa, era, ya sabías prácticamente, que venía a anunciarte un atentado, algo que descomponía completamente a cualquier responsable político. Ella lo narra. A lo largo del libro es constante la referencia al fenómeno de ETA en el comportamiento de los políticos. Comprendo que habrá gente que le pueda interesar en el libro, espero que no cuando empiece a leerlo, todos aquellos aspectos de la anécdota, del pestillo que se cierra y no se sabe
más el prestigio que se cierra, de lo que pasó en un viaje a Doñana, que es muy gracioso, por cierto, con un presidente y su esposa que utilizan un ferry en exclusiva y la gente brama porque le han quitado la oportunidad de ir a resolver sus cosas y no tiene cómo ir. De todo eso hay. Ella no ha dado un paso más allá de lo que la exquisitez de una persona como ella le permite. Podría haber hecho un libro seguramente escandaloso. Seguramente estaría, como me decía antes, bueno, protagonista en los peores programas de la televisión que uno se pueda imaginar. Y yo la respeto por no haberlo hecho. Y es una de las cosas que vale la pena subrayar. Y volviendo a ETA, me vais a permitir ya que cierre con el recuerdo a un escritor, y si no lo digo, reviento, que ha muerto hace poco y que fue uno de los primeros en escribir para ponerte los pelos de punta, para hacerte reaccionar ante las amenazas de ETA. Y hablo de Raúl Guerra Garrido. Ha muerto prácticamente en el silencio, sin la consideración siquiera del ministro de Cultura actual, que no se dignó a poner un tuit, que es lo último ya que se puede hacer, y rendir un homenaje a alguien que fue premio Nadal, que fue premio nacional de las letras y que se jugó la vida escribiendo La Carta y otros libros. Perdonadme que haya querido llegar a este punto, pero creo que María Ángeles lo va a comprender. Querida, enhorabuena, enhorabuena. El libro vale la pena leerlo, tomar nota y seguir el hilo completo de la sociedad española durante un tan largo periodo. Lo único que lamento es que no siga en estos momentos en la Moncloa y nos narre lo que está pasando en estos momentos. Creo que nos estamos perdiendo una página inconmensurable de la historia de España. Como sea, entérate ya. Muchas gracias. Bueno, María Ángeles, por favor, haz los honores porque hay muchas emociones hoy aquí reunidas. Ya lo creo. Bueno, ya han dicho tantas cosas que ya, de verdad que poco me queda por decir, estoy absolutamente abrumada. No es este un libro de historia, que lo es la intrahistoria. Recoge todo lo que no se cuenta en los otros 500 libros de historia de la transición y de los primeros años de la España democrática que se han publicado. Pero también es un recorrido vital, el mío, que repiten conmigo quienes lo leen. La gente me cuenta dónde estaba en tal o cual momento y me explica lo que hacía o lo que no hacía cuando sucedió tal cosa o tal otra. Bueno, que no se diga que no contribuyo a la memoria histórica colectiva. Uno de los objetivos de este libro, además de cumplir con la obligación moral de dejar un testimonio para el futuro, siempre fue acercar palacios, oficinas y jardines a la opinión pública, a una ciudadanía que nunca tendrá la oportunidad ni el acceso a la sede del Poder Ejecutivo. Y además quería ser el vehículo de ese minuto de gloria que merecen cuantos trabajan de forma anónima para que todo salga bien. En la presidencia del gobierno hay mucha trastienda, no sabéis la cantidad de probos funcionarios,
de camareros, de señoras que limpian, de jardineros y de un montón de oficios para que todo lo que sucede en la presidencia del gobierno funcione con la precisión de un reloj suizo. En momentos política y socialmente tan convulsos como los que vivimos, se hace más necesario que nunca echar un vistazo por el retrovisor para recordar quiénes somos, para recordar de dónde venimos y lo que somos capaces de hacer cuando permanecemos unidos. Desterremos de nuestra vida y de nuestro ideario, sea el que sea, a quienes se empeñan en dividirnos y enfrentarnos. Porque si les hacemos el juego, todos, absolutamente todos, saldremos perdiendo. Recuperemos ese espíritu de unidad que tan buenos resultados nos dio en el pasado. Esto me ha quedado un poco mensaje del rey en Nochebuena. Quiero que mi último pensamiento sea para todos los presidentes y sus familias y para cuantos dirigieron en una época tan difícil y tan trascendental los destinos de España, con sus luces y sus sombras, sus aciertos, sus errores. Hicieron de España el país democrático y moderno que hoy es. También mi gratitud a tantos compañeros de trabajo que han pasado por mi ya larga vida profesional, de los que aprendí y a los que enseñé. Y por supuesto una mención muy especial a toda una generación de españoles que luchamos por la paz, la libertad y la democracia que les faltó a nuestros padres y cuyos valores supremos e irrenunciables hemos transmitido a nuestros hijos. Ha pasado mucho tiempo y, como todos sabéis, hoy mi campo de batalla es otro muy distinto, pero igualmente satisfactorio. Desde el día que abandoné el Palacio de la Moncloa y se cerraron tras de mí sus verjas, no he vuelto a poner un pie en ese recinto presidencial, porque no quiero que los posibles cambios o modificaciones en sus estructuras y en las personas desvirtúen unos recuerdos que yo conservo en mi memoria como una foto fija que no deseo modificar. Así que, por las razones que acabo de apuntar, nunca regresaré al Paseo de los Plátanos, ni volveré a pisar esos jardines tan especiales para mí. Cuando leáis este libro lo entenderéis. No escucharé el canto de los pájaros ni el rumor de las fuentes. Sin embargo, estoy convencida de que por sus veredas, entre los chopos, las araucarias, permanece a perpetuidad la presencia intangible de los que un día hicieron de la Moncloa su referente, su hogar, y permitidme que yo también me incluya entre ellos. Gracias a todos por decidir pasar esta tarde con nosotros, esta tarde adversa meteorológicamente. Gracias a tantos amigos, gracias a mi familia, gracias a los periodistas, gracias a mis contertulios, gracias a los sotillos, gracias a Albert Castillón, gracias al director de este hotel que me ha puesto todas las facilidades del mundo, porque imaginaréis que organizar un acto en diciembre en Madrid es misión imposible. Nunca imaginaréis lo que vuestro afecto y apoyo suponen para mí.
la vida me sigue dando mucho. Cuando estos libros se publicaron por primera vez, algunos medios de comunicación me bautizaron como la historiadora del presente. La historiadora del presente. No creo que pueda haber un título más hermoso y del que siempre me haya sentido más honrada y orgullosa. Pero me temo que a estas alturas de la película el presente empieza a ser pasado. Muchas gracias. Es un día de emociones, eso no lo podemos evitar. Bueno, estoy seguro, yo tengo un par de preguntas que hacer, pero cualquier persona que quiera hacer una pregunta, le cedemos el micrófono para que la haga en unos pocos minutos. La pregunta la ha hecho Eduardo Sotillos. Si tomabas notas o no en los 32 años, porque ¿cómo has recordado todo esto? ¿Cómo lo hacías? En la vida tomé una nota, jamás. Yo iba a trabajar y jamás pensé que algún día escribiría la historia de España de estos años. Nunca fue la editorial Espasa la que me propuso esa iniciativa y bueno, yo al principio me quedé sorprendida. Yo escribir un libro, yo no sé escribir un libro, en la vida me lo he planteado, además yo tengo mis recuerdos, pero nada más. Bueno, pues es verdad que fue un reto y bueno, pues al final te das cuenta de que tienes una capacidad de observación, sobre todo, que te permite, una vez que colocas los acontecimientos, los años, vas pasando los años, los acontecimientos y empiezas a colocar los recuerdos. Y todo el día consultando con mis compañeras. ¿Tú te acuerdas uno que había? ¿Cómo se llamaba? Sí, hombre, ese que tenía bigote y no sé qué. Así todo el santo día, pues para intentar encajar las piezas de un puzzle que realmente, bueno, pues ahí está. De todas formas, yo tengo que reconocer, y así lo hago, que los periodistas siempre me han facilitado mucho el trabajo. La hemeroteca para mí siempre ha sido muy valiosa y eran años en los que la hemeroteca estaba, los periódicos eran, madre mía. Una curiosidad más. Aquí decimos la verdad siempre. ¿Cuántas veces te llamó Sálvame ofreciéndote un montón de dinero? Pues hubo un día en que el programa Sálvame, hace años, me llamó 11 veces en el mismo día. Me sometieron a una presión brutal, porque además yo, desde que firmé el contrato con la editorial Espasa, tuve muy claro solamente dos cosas, porque uno también se compromete no solo a escribir un libro, sino a hacer la promoción, y la editorial, bueno, pues así te lo exige como debe ser. Menos el programa de Jiménez Los Santos y los programas del corazón. Era mi única... es lo que había. Terrible, terrible. La editorial además veía que el libro vendía 6 ediciones, 35.000 ejemplares y la gente se volvió loca. Y entonces, bueno, pues veían ahí un filón tremendo de ventas. Pero yo siempre dije que no iba a ir e incluso me llegaron a amenazar con que no iba a volver a escribir en este país. ¿Te acuerdas, Luis, verdad? Perfectamente. Qué barbaridad, por favor. En la puerta del Banco de España. En la puerta del Banco de España me quedé con el cuello rígido de la presión que tenía y de lo incómoda que me sentía, y es que era horroroso. Pero bueno, al final yo me mantuve en mi línea y nunca hice nada de todo eso, ni lo voy a hacer jamás. A ver, Hugo Pereira, periodista, pregunta. Bueno, pues yo quería preguntarle, estaba pensando, ¿no?, durante la brillante exposición, como siempre, si has recibido algún tipo de feedback de los expresidentes, de los cuales hablan en el libro, o de personas afines, cercanas a los
Bueno, ay, perdona. No. Escucha, que la verdad es que yo reconozco que ha habido momentos de tensión. Ha habido momentos de tensión. Pero Dino. Vamos a ver, cuando yo me fui de Moncloa, trabajaba con Zapatero, fueron los 6 años con los que trabajé con él. Me fui un año antes, porque yo cuando se publicó mi primer libro, yo ya no quería continuar allí bajo ningún concepto. Nadie había hecho lo que hice yo, nadie jamás había contado nada de lo que sucedía dentro. Entonces, bueno, pues yo sabía que iba a ser, además los políticos son, todos sabemos que son oscuros, solo dan esa imagen de cara a la galería cuando están en los mítines, nada más. ¿Todos? Todo lo demás, todos. No les gusta nada la transparencia a nivel personal, Entonces, bueno, pues yo sabía que aquello iba a resultar un poquito complicado. Me amenazaron con un expediente disciplinario, pero no llegó a materializarse porque no había ningún motivo. Yo he tenido siempre mucho cuidado con lo que cuento, he mantenido siempre una línea que no he traspasado nunca, y lo que veáis aquí, porque bueno, vais a ver desde cómo es el búnker de la Moncloa, os van a sorprender cosas que pensáis que son secretos de Estado. Ya no lo son, lo fueron, pero están desclasificados, no hay nada que no se pueda contar. Preguntas. Cualquier duda que tengan por ahí. Maribel. Hola. Ay, espera. Maribel Mira, Garzosa es politóloga. Sí, quería decir, ¿con quién repetirías? Repetiría como secretaria, o sea, igual que lo que fui, repetiría de Ese nuevo. ese trozo de tu vida que Hay hacemos dos ¿con quién presidentes. repetirías sin duda? Hay dos presidentes que para mí son fundamentales. Uno es Adolfo Suárez, porque bueno, fue una etapa importantísima en la vida de este país y yo la viví muy de cerca, y además, imaginaos que yo entonces tenía 21 años de los años 70, que no se parecen en nada a los de ahora. Y bueno, pues para mí fue un privilegio, fue de su mano de quien yo descubrí lo que era la libertad y la democracia, y bueno, pues realmente fue apasionante, una época apasionante, aparte que él era un hombre muy carismático y muy especial. Y desde luego creo que el político más completo, el hombre con más liderazgo, con más carisma, no hay duda posible, es Felipe González. Repetiría esa etapa sin dudarlo. Los últimos años, como que no. Los últimos años fueron complicados. Pero sí, fueron. Es que además participábamos, la Secretaría del Presidente, es que el presidente tenía su confianza plena en su gabinete y en su secretaría, sus dos pilares. Tantas veces yo escuché a Felipe González: esto que lo vean las niñas, esto que lo resuman las niñas, y las niñas éramos nosotras, y él confiaba absolutamente en nuestra forma de ver las cosas, le teníamos cogido el aire. Es increíble cómo es posible que te puedas sentir tan cerca de una persona. También me sentí muy cerca de José María Aznar como presidente, ¿eh? También sentí esa sensación de hablar el mismo idioma. Te daba confianza. Total. Sí. Don Eduardo, ya que está aquí, ¿por qué se pelearon Felipe y Alfonso Guerra? Hombre, es uno de los secretos mejor guardados de este país. Está bien, está bien. Cuando publico un libro lo digo. Algo me tengo que reservar, ¿no? No, yo lo que le iba a preguntar a María Jesús si era consciente de lo que se fumaba en Moncloa. Es decir, porque esa es una realidad. Y voy a contar, voy a preguntar por un sentido. Porque cuando en los consejos de ministros se fumaba, y se fumaban puros, Cohibas que Fidel Castro no le siempre, enviaba. no, eso... Algunos se ha fumado usted. Pero el jefe, mejor nosotros fumábamos Alguno. de segundo nivel. Vale. De vez en cuando se los robábamos. Tengo que decir que Julio Feo y yo
entrábamos en el despacho de Felipe cuando no estaba y decíamos, oye, venga, vamos a llevarnos 2 coibas que no se enteren. Bueno, esas cosas también las podría contar en un libro. Pero no, yo te quería decir una cosa, fíjate, que al hilo de esto, más profundo. Cuando se jugaba, los consejos de ministros duraban más. Es decir, se jugaba tranquilamente, la discusión se alargaba, había más opiniones, había más puntos de vista, nadie tenía la urgencia de decir en un momento determinado, mira, yo no puedo, me salgo afuera a fumar un cigarrillo. Creo que eso parece una tontería, pero cuando se prohibió fumar, empezó a cambiar el clima dentro de nosotros. No ya me refiero al clima de la nicotina, sino al clima de conversación, de diálogo, porque había gente que se ponía nerviosa, yo, para poder salir a fumar. Y quiero decirte si tú eras consciente de eso alguna vez, porque lo veías en el juego. Y de otra cosa, creo que lo cuentas en el libro, ¿no? ¿Tú crees que la transformación que hubo hasta llegar el teléfono móvil no fue también determinante en el comportamiento de los políticos? Yo te voy a decir por qué, porque tú lo recordarás. Y me parece que lo quitas en el libro, ¿no? Antes, en la época de Adolfo Suárez, sobre todo, había unos teléfonos normales, de esos que marcaban con el dedito, fuera del Consejo de Ministros, una colección de teléfonos. Y todos los ministros salían y muchos no llamaban a sus mujeres para preguntar cómo estaba el niño, sino para contar lo que estaba pasando en el Consejo de Ministros. El pobre Suárez, ¿eres consciente de ello? Claro que sí. Está claro que en Moncloa imaginaréis que todo lo que sucede dentro se tiene un cuidado exquisito en no contar nada. Yo me he pasado media vida cuando iba a mi casa y me preguntaban, bueno, ¿y qué tal? Bien. Pero no tienes nada que contarme. No, es que no se cuenta nada. La gente tiene muy claro que sus ideas políticas, sus ideologías y sus comportamientos son de las verjas para afuera. Dentro no se cuenta nada. Entonces, cuando uno tiene eso tan incorporado, pues cuando había filtraciones, siempre decían, bueno, pero es que ¿cómo es posible que esto sea filtrado? ¿Pero quién ha sido quién? Pues si es que son los propios protagonistas los que filtraban las cosas. No éramos los funcionarios, no éramos las secretarías, no eran los gabinetes, eran los propios políticos los que filtraban lo que interesaba. Yo lo he podido decir ahora sin contravenir a ningún secreto ni ninguna promesa de silencio, porque yo recibía como periodista esas filtraciones. Que conste. Bueno, en el libro cuenta quién filtraba a Pedro J. todo en el diario El Mundo, pero no voy a desvelarlo. No voy a desvelarlo porque si no, no me compran ustedes el libro. A ver, Paco Cecilio, última pregunta y luego firmamos y charlamos y lo que digáis. Yo, con tu permiso, le voy a hacer 2 preguntas. Venga. Una muy seria y otra más y respondes por el orden que tú quieras. La más seria es el acontecimiento que ocurrió relativamente cerca y que cambió la historia moderna de España, que es los atentados del 11. Aquella mañana al levantarnos las encuestas daban ganador, todos los medios daban ganador a Mariano Rajoy. A las 7 de la mañana nos levantamos y hora y media más tarde aquello dio un vuelco y aquellos 4 días dieron un vuelco a la historia reciente de España. ¿Cómo se vivieron aquellos 4 días en Moncloa, con todo lo que además el gobierno en aquel momento negando todo, la oposición? Bueno, ¿cómo se vivieron aquellos 4 días? Y ahora la pregunta que te voy a hacer es que te mojes y nos digas, ahí hablas de 5 presidentes, quiero que me digas, o que me lo digas, cuál para ti fue la mejor mujer de esos 5 presidentes. Me has quitado, Paco. Pero venga, Me has quitado.
¿La mejor solo o la mejor europea? No. Quiero que nos digas cuál fue para ti la mejor mujer y esta la buena, y el peor presidente. Empieza por el final. Mujer del presidente, bueno, tenéis que tener en cuenta que los dos primeros, pues hablamos de una época de una España casposa, una España todavía posfranquista, y bueno, pues las mujeres, las esposas, entonces eran el reposo del guerrero, las madres de familia, se ocupaban de los niños, y ya está, y poco más. Su papel era relativamente pues apartadas, eran eso, la compañera y poco más. Después llegó Carmen Romero. Carmen Romero tenía aproximadamente 10 años más que yo. Cuando yo conocí a Carmen Romero, dije, ya sé cómo quiero ser en el futuro. Quiero ser como Carmen Romero. La típica mujer que rompía moldes, es que han pasado muchos años, pero en aquella España, una mujer que intentaba por todos los medios mantener su independencia, mantener su profesión, con un hombre carismático que ensombrecía a cualquiera que estuviera a su lado. Era muy difícil su papel, pero lo consiguió absolutamente. Yo siempre he pensado que Carmen Romero fue, para mí es la estampa de la dignidad. Es una mujer con una dignidad increíble, porque le ha tocado después vivir momentos complicadísimos. El peor presidente, pues es que no sé cómo deciros. Quizá el que a mí menos me caló, con el que menos, lógicamente, feeling tuve, porque esto tampoco siempre va de ideologías políticas, hay una cuestión personal, que se es o no se es. Y entonces, bueno, pues yo con José María Aznar, feeling cero. Os puedo hablar, y en el libro hablo de él, con muchas características muy positivas, que las tenía, pero yo, es una persona muy difícil, además, es un hombre complicado, cuyo papel, su alter ego se lo hacía su mujer Ana Botella, porque él tiene muy poco feeling social, es un hombre extraño, complicado. Ya veréis algunos pasajes, como lo vais a Hay que leerlo, y en una brevedad, muy breve. Esos 4 días. Los 4 días fueron absolutamente terribles. Gritos, teléfonos, puertas que se golpean, era todo una tensión brutal. Pero quiero que sepáis que lo peor vino después. Las 6 semanas aproximadamente que discurren entre que se ganan unas elecciones y el nuevo presidente es investido como tal, pasan aproximadamente 6 semanas, fueron de auténtico terror. Es decir, nosotros pensábamos que aquello iba a acabar, los que iban a morir matando, y que nos iban a arrastrar a todos en su caída. Fueron semanas muy complicadas. Bueno, amigos, yo creo que es el momento para que charléis en privado, para que compréis el libro, los firmen, cada uno de los autores, y es un honor haber estado aquí. Por cierto, antes de irnos, ¿qué es lo que te has olvidado y no has contado? Sotillos, terminemos. Para ser escrito el epílogo, para tener al final... Claro, el epílogo de una charla. Sí, eso está. Bueno, pero pues sé breve. No, voy a ser breve. Te conozco. Yo breve y otra cosa. María Ángeles en Estados Unidos tendría un par de monumentos, porque imagínate a nivel Obama lo que es. Yo, para que tengamos una idea de lo que es la figura de María Ángeles Celis. ¿Se me ha olvidado? No. Hay una cosa además, es que es importante porque lo escribe ella, no porque la digo yo, y que es lo que para mí el libro me encantó, que es que asegura, y es cierto, creo que es un buen momento para decirlo, porque probablemente genere cierta incredulidad, es que todos los presidentes quieren hacer lo mejor para España. De verdad lo quieren. Todos quieren. Por lo menos de los que ha conocido ella. Vale. Yo creo que ¿Era eso lo que te olvidaste? es que es importante. Va, dejemos. Amigos, gracias, ha sido una noche magnífica. Don Eduardo, gracias. María Ángeles,